Lo hemos estado charlando hace un ratito nada más con gente de la Asociación de Jubilados, porque el día miércoles van a confluir en la movilización de jubilados también los trabajadores del Garrahan. Pero bueno, queremos aprovechar un poco la amabilidad que ha tenido Cristina de atendernos para pedirle que nos haga una pequeña cronología de los hechos desde las declaraciones del vocero presidencial, dando información falsa sobre la conformación del personal del Garrahan para acá, ¿no? Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos desde Misiones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por el llamado. Cristina, bueno, comencemos por ahí, ¿no? El vocero presidencial dando supuesta información sobre cómo está conformada la estructura de personal del Garrahan, información obviamente falsa. Desde ahí para acá, ¿qué cosas han venido pasando? Incluso aparente aumento otorgado que no aparece todavía, al menos no aparecía en ningún papel. Sí, bueno, lo que ocasionó el comunicado del señor vocero fue simplemente que nosotros saliéramos a difundir el anuario del hospital, donde está la información oficial brindada por el hospital, por sus autoridades, digamos, no por nosotros, acerca de la composición de personal, donde quedó obviamente demostrado, creo yo, que no era tal como él decía, que lo que él contaba como administrativos era un grupo de personas que van mucho más allá de lo administrativo, incluía el mantenimiento, que son como 200 personas, incluía dos sistemas, que son, no sé, 100 personas, administrativos propiamente dichos, que se ocupan de atender en la ventanilla a los pacientes con sus mamás y sus papás cuando llegan al hospital, y de ingresar todos sus datos en nuestro sistema informatizado, y administrativos que incluyen al personal que nos compra todos los insumos necesarios para el funcionamiento de un hospital tan complejo, claro, que tiene 8 manzanas de extensión, que tiene, no sé, 8.000 inodoros, que tiene más de 2.000 determinaciones de laboratorio diferentes, que necesitan comprar reactivos para cada una de ellas, que brinda una complejidad de medicaciones, de sonditas. Imagínense todas las cosas que cuando un pacientito está internado necesita, los plásticos, no solo las jeringas, las sondas, las vías, los repuestos de los respiradores. Es inimaginable, es muy difícil de describir también la complejidad del hospital. Todas las compras se realizan por licitaciones públicas, todo está registrado en un sistema informatizado que permite su seguimiento, que facilita un poco las cosas, y que fue desarrollado, así como la historia clínica informatizada, por la gente de sistemas del hospital, a los que siempre le estamos pidiendo más, a los que siempre nos enojamos y nos reímos porque siempre nos deben algo, alguna mejora, alguna aplicación. Bueno, todo eso es lo que el señor Adorni toma como administrativo. Y por otro lado, habla de 500 y pico de médicos, pero no cuenta el personal de conducción, que en 70-80% son médicos también. Yo soy personal de conducción, por ejemplo, no todos los jefes de cada laboratorio en sí, y yo que soy una jefa de área, arriba mío hay una coordinadora. Hay toda una estructura que nos permite funcionar de manera organizada y ordenada, y lo más eficiente que se puede. O sea que tampoco son 558 médicos, porque yo soy de jefa. La jefa no está fumando en su oficina. Yo soy jefa y soy lo que se dice operativa. Trabajo en el día a día y tengo fila en mi oficina para atender diferentes problemas. ¿Qué más? Eso ocasionó, a partir de esos números que fueron repetidos por la viceministra, bueno, sirvió para que salgamos a explicar por qué no. Por suerte la sociedad nos acompaña, sabe que el hospital no es un nido de ñoquis como pretenden transmitir las autoridades,
bueno, en eso estamos, digamos, en la discusión. Por otro lado, hay como toda una cosa mediática, el comunicado este fin de semana anunciando el supuesto aumento para los residentes. Hoy, a esta hora, los residentes acaban de comunicar oficialmente que ellos no recibieron ninguna comunicación, con lo cual estamos a foja cero. La eficiencia del gobierno para sentarse a dialogar es muy baja, por decirlo así. Tampoco el gobierno nos llamó, ¿se acuerdan que la semana pasada se llamó a licitación? Se llamó a conciliación obligatoria, no estoy muy en tema, se llamó a conciliación obligatoria desde la Asociación de Profesionales, se solicitó, o sea, se mencionó que se aceptaba el llamado a la conciliación, celebramos y le solicitábamos que nos den día y hora que nos iban a atender. Eso fue el miércoles pasado a la noche. Hoy todavía no recibimos ninguna invitación a comenzar a charlar, a ver cómo podemos solucionar esto, a dimensionarlo, porque parece que no tomaran dimensión de la gravedad del problema, y a buscar una solución que ya a esta altura es urgente. Y bueno, así estamos. Hablé mucho, ¿no? Les dejo alguna pregunta. Tengo para seguir, pero bueno, me parece poco efectivo comunicacionalmente. Miraba un poco también, ya que mencionás un poco la información que se fue difundiendo y en esta especie de ir estigmatizando y deslegitimando, pretendiendo deslegitimar el reclamo. ¿Qué es este comunicado que aparece con un membrete del Hospital Garrahan que habla un poco de orden, mérito y salud? Así se fortalece el Hospital Garrahan. Sí, nosotros lo tomamos, no es el lenguaje con el que nos comunicamos entre autoridades y hospital y el personal del hospital. No lo reconocemos como propio. Sí al logo, ese es el logo oficial del hospital, el membrete es el oficial dictado por Presidencia, y ese título es como una risa. Sí. ¿Quién firma esto? ¿Quién firma? No lo firma, es un comunicado que apareció por Twitter, sin firma. La dirección parece reconocerlo hoy, en algunas reuniones lo reconoció, como que no es el comunicado que ellos hubieran querido realizar exactamente, pero no está firmado. Y no solo no está firmado, hoy todos esperábamos que las distintas colectivos que hay dentro del hospital, de organización de los distintos grupos de trabajadores, recibieran algún comunicado oficial de esto, empezando por los residentes, que son los mencionados en ese comunicado. Que nos resulta raro porque el comunicado habla de que el presupuesto del hospital va a cubrir, ahora que lo arreglaron y ya está, y que no hay ñoquis, porque ponen el nuevo sistema de presentismo, que tampoco lo pusieron porque se está colocando pero todavía no está en marcha, así que está lleno como de... A partir del 1 de julio. Es mentira. Sí. Es mentira, no es el 1 de junio, ya estamos a día 2 y no ocurrió. O sea, están los lectores faciales donde se está chequeando que a todo el personal el lector lo reconozca. Entonces, oficialmente no hay nada. Los residentes que estaban mencionados ahí, teóricamente el hospital les pagaría un plus para llegar a esa suma que mencionan. Pero al día de hoy nadie lo mencionó. Los residentes no dependen del presupuesto del hospital. El sistema de residencias es un sistema del Ministerio de Salud, excede al presupuesto del hospital. El hospital puede elegir de sus recursos genuinos pagarle un plus a los residentes para salir de esta situación grave, pero el problema de fondo permanece. Con lo que queda claro entonces que además este aumento que se le pagaría a los residentes que no dependen del hospital excluye a qué porcentaje del personal del hospital. Bueno, 90% a todo el personal, personal de planta permanente, contratados, becarios del hospital, que hay unos cuantos, tantos como residentes más o menos, hay unos 200, 300 becarios,
y entonces el problema de fondo subsiste. Por más que resolvieran, cosa que a los residentes no le han informado, y mantienen su marcha con velas para hoy a la noche al obelisco, con llamado a toda la comunidad, por más que les hubieran dado solución a su problema, cosa que no ocurrió, porque no se lo han dicho formalmente, entonces eso no existe. Además de que es a partir del 1 de julio, o sea que ya estamos hablando de dentro de un mes, ¿cierto? Ni siquiera ya. Entonces, por más que eso se hubiera resuelto, el grueso del problema no está resuelto. Estamos ninguneados, insultados. El ministerio no nos convoca a la conciliación que ellos mismos llamaron para suspender un paro que se venía el jueves pasado. Y la gente está entre, ¿cómo decir?, triste, enojada, indignada, maltratada. Hay gente con pico de presión, hay gente que se quiebra el peroné, como yo. Y es gente que tiene que atender a otra gente, digamos. El clima en el hospital es bastante, por un lado triste, por el otro de mucho abrazo, mucho tratar de contenernos entre nosotros, porque desde las autoridades, no solo del ministerio, desde nuestras autoridades, que fueron compañeros nuestros de trabajo, no sentimos que estén pudiendo resolver el tema, y nos preocupa, ¿no? Nos preocupa mucho. Cristina, y te decía, todo este clima que describís, que se vive en el hospital, de personas que tienen que atender a niños y niñas que están también... De todo el país. Sí, imagínense cómo atendés a un niño. La verdad que agradecemos porque la comunidad nos ha llenado de cartitas, dibujitos, el apoyo en las redes es increíble. Yo creo que es bastante unánime, salvo algún grupo de militantes más violentos, pero el grueso no hay con qué darle al hospital. Claro. Y lo digo sin falsa modestia, ¿no es cierto? Somos bastante transparentes y todos abogamos por una gestión transparente. Si las autoridades ven otra cosa, que lo muestren porque hace 1 año y medio que están a cargo y no hubo ningún sumario, ¿no? Claro. Entonces nos resulta raro y bueno, estamos intentando aguantar, pero ya el hospital no aguanta más, no solo nosotros. Uno puede aguantar, pero ver seguir gente formada, perder el neurólogo con el que discutías los casos de análisis genéticos que hacemos para la epilepsia y sentir que no lo voy a poder consultar porque se vuelve a su provincia, que está podrida de no cobrar 2 mangos, no poder pagar el alquiler, no puede estar con sus hijos porque el full time del hospital es real. Claro. Entonces, es muy patético. No sé, en el laboratorio tenemos 2 bioinformáticos que hacen, es muy difícil transmitir lo que hacen, pero son personas con capacidades de profesionales de la salud que además tienen capacidad de analizar grandes volúmenes de datos genéticos para llegar al diagnóstico, para ayudarnos a llegar al diagnóstico de enfermedades graves, poco frecuentes pero graves. Uno de ellos acaba de renunciar. Claro. ¿Y yo qué tengo que hacer? Más allá de llorar y abrazar. Claro. Estaba pensando en eso, ¿no? Porque le preguntábamos a un colega tuyo hace unos días, formar a una persona con estas características que acabas de describir cuesta muchísimo tiempo, son personas de talento excepcional, no sobran, y ahora se van. Y por más que el ministro ahora salga a decir, comprendo la situación, se enternezca, lo entienda intelectualmente y tenga la voluntad de resolverlo y los fondos para resolverlo, yo llamo un concurso, las personas que se fueron. Yo tengo que cubrir el cargo por concurso y no abundan los informáticos en Argentina. Y hay que formarlo. Va a venir un informático sin la formación que tenía esa persona, que se la llevaron de un lugar privado porque se cansó de decir que no a distintas entrevistas. Y un día le llegó una entrevista que le ofrecía mucho más de lo que nosotros podemos pagarle en el hospital o de lo que el hospital le está queriendo pagar ahora. Y bueno, así estamos, llorándolo. Y así tantos casos, 7 farmacéuticos, cuántos enfermeros, cuántos administrativos también que conocen
los procesos administrativos del hospital, y cuando entra un administrativo nuevo, hasta que aprende a manejar el sistema y a todo lo complejo que tiene el hospital, tardamos también, por ahí está 6 meses aprendiendo todo lo que tiene que aprender. Es muy complejo el hospital, hasta la persona que limpia tiene que aprender cómo limpiar un hospital, qué es importante, por qué es importante no levantar polvo. Parecen tonterías, pero si un quirófano no está bien limpio, claro, la operación resulta subóptima, por llamarlo de alguna forma. Y todo. Realmente tener que estar explicando esto, ¿cierto? Resulta medio... Lo hacemos con amor, lo hacemos con mucho amor para tratar de encontrar una solución. Y la contrapartida es escuchar por ahí testimonios de, no sé, acá en la provincia de Misiones, cada vez que hablamos con mamás o papás que le salvaron la vida ahí en el Garrahan a sus hijos e hijas, es muy impresionante. Dicen, está viva porque pudimos ir al Garrahan, está vivo porque pudimos llegar al Garrahan. O ahí descubrieron lo que tenía. Sí. Bueno, lo que pasa es que el diagnóstico de enfermedades raras, que no son muy frecuentes, por suerte en pediatría lo más natural es que un niño no esté enfermo. Claro. Pero cuando se enferma con algo que no es muy frecuente, el Garrahan tiene los profesionales que están acostumbrados a ver, quizás en vez de un caso de esos en toda su carrera como pediatra, ver un caso por año o ver un caso por mes. Estudiarlo, saber cómo tratarlo, tienen experiencia en qué da resultado y qué no. En el hospital se realizan, cada servicio hace por lo menos 1 o 2 ateneos interdisciplinarios por semana. Sí. Es una forma de trabajo y es un modo inteligente y costo efectivo, ¿no? Para los burócratas, sin ser despectiva, ¿no? Para los administrativos, que sé ya cómo llamarlo, para la gente que ve la salud de una manera como costo-efectividad. Tener un hospital de alto nivel de complejidad, donde se deriven, se atiendan los pacientes de manera secuencial, donde no vea el caso una gripe o un dolorcito de garganta del pacientito, o incluso una apendicitis, no hace falta venir al Garrahan. Pero cuando está el caso raro, tener un Garrahan te permite hacer la consulta por telemedicina o directamente pedir el traslado del paciente. El hospital tiene un 93% de ocupación de camas en promedio. Eso para cualquier institución es una barbaridad. Claro. Es hablar de cama caliente. Es que no todas las camas que están siempre ocupadas y se intenta dar el alta oportunamente para poder atender al que sigue. No sé, cuando hablan de efectividad deberían leerse ese anuario que hicimos circular para ver dónde nos piden que seamos más efectivos. Claro. Cristina, bueno, en medio de esta circunstancia, desde esta distancia en la que nosotros estamos, lo único que podemos hacer hoy en este momento es nuestra solidaridad y tratar de seguir cubriendo esto y de facilitar que lo que ustedes tengan para decir se pueda escuchar, ¿no? Sí, sí, se agradece y por eso tratamos de hablar con todas las radios que nos llaman o con todos los medios que nos llaman, porque sentimos que el Garrahan es ya una causa nacional, no es un problema nuestro. Absolutamente. Y entonces, lo celebramos en algún punto y llamamos al diálogo, no sé, así modo Gandhi, por favor, llamamos al diálogo razonable, sin acusaciones falsas, desde la racionalidad médica o de los profesionales de la salud, con argumentos, con soluciones factibles y para dedicarnos a lo que más nos gusta y para lo que estamos preparados. Es trabajar y no hacer paro. Cristina, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y el cariño. Muchas gracias, hasta luego. Cristina Alonso, doctora en bioquímica, jefa de área, es la jefa del área específica.